ahora de la educación remota emergente. Pues la ESPOL, simplemente para tener en contexto, es una universidad pública que está ubicada en el litoral ecuatoriano, en Guayaquil, fundada hace 62 años. Acabamos de ser ratificados como número 1 de acuerdo al ranking QS Latinoamérica y nos encontramos dentro de las top 18% de las mejores universidades latinoamericanas de acuerdo a este ranking. Como universidad pública tenemos una visión y una misión de servir y aportar en particular al Ecuador, pero en particular al litoral ecuatoriano. Ya entrando un poco en lo que hemos visto hasta ahora y para poner en contexto dónde nos encontramos, esta es una línea de tiempo que me pareció interesante presentarla, porque en el país se declara la emergencia en marzo y nosotros estamos en un periodo donde se consideran en su mayoría las vacaciones, pero habíamos decidido experimentar con un periodo extraordinario virtual, en particular con materias del ciclo básico, física, cálculos, y tratar de hacerlo de forma virtual, sin saber y sin conocer pues lo que nos esperaba y lo que vivimos realmente, que fue una tragedia aquí en Guayaquil. Nuestro periodo normal comienza en mayo y justamente debido a la pandemia tuvimos que atrasar en un mes el inicio de nuestro periodo académico ordinario y acabamos de iniciar el segundo semestre. Algo interesante que vimos en nuestro primer semestre virtual, que le llamamos, fue un incremento en la matrícula de los estudiantes de ESPOL, aproximadamente un 5%, ¿no? Y hablando de profesores, porque me parece también que es importante hablar sobre los profesores, esta es la distribución de los profesores en ESPOL. Aquí en este dato están considerados los que en la legislación ecuatoriana le llamamos los técnicos docentes, que son graduados profesionales, que apoyan el trabajo, el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que no lideran cátedra o no lideran algún curso, sino más bien apoyan un tema también muy, muy importante que es el tema de laboratorios. Y me parece interesante también dividirlos en esto que nosotros llamamos las generaciones, ¿no? Si nos damos cuenta, un gran porcentaje de los profesores de ESPOL, que están alrededor de 800, son lo que llamamos generación X o baby boomers, y la diferencia, pues, millennials y centennials. Es importante también mencionar que estando en este periodo extraordinario nos permitió dar capacitación a los profesores y a los estudiantes en preparación al inicio de nuestro periodo ordinario. Entonces, hicimos una encuesta que está fresquita y se las muestro porque estos son resultados de apenas hace 2 meses, ¿no? Tanto los estudiantes como los profesores, y me parece importante compartirlo con ustedes, porque esto muestra la realidad de al menos nuestra población en la ESPOL, donde un 60% de nuestros estudiantes se encuentran en los niveles socioeconómicos más bajos. Les preguntamos si contaban con un lugar exclusivo destinado al seguimiento de las clases virtuales. Tanto los estudiantes, en un poco más del 45%, como los profesores dijeron que no cuentan con un lugar destinado para el caso. Cuando les preguntamos si experimentaban distracciones durante el desarrollo, más del 70% de nuestros estudiantes dijeron que sí, que hay distracciones durante las clases que ellos en las cuales estaban registrados, y en cambio los profesores, esta distracción pues bajaba a menos del 15%. Entre los dispositivos, sobre la tecnología, ¿cómo están nuestros estudiantes? Los estudiantes en un 60% cuentan con una computadora, una portátil, una laptop, pero el 10% estudian desde sus teléfonos, el 15% desde tablets y el 15% con PCs de escritorio. Otro tema que es interesante, siendo una universidad politécnica acreditada internacionalmente en sus programas de ingeniería, hay muchos programas que se necesitan que corran dentro de los dispositivos tecnológicos de los estudiantes. El 66% respondió que pudo instalar este tipo de software, el 34% no. A propósito de esto, tuvimos la oportunidad de poderle dar a 1.150 estudiantes de los niveles socioeconómicos más bajos dispositivos de tipo tableta con internet ilimitado para que puedan
registrarse y estudiar en junio, en el primer periodo ordinario que tuvimos. Y este es un mapa de dónde están nuestros estudiantes y a dónde pudimos llegar con estos dispositivos para ellos. ¿Cómo está con la conexión? Que también este es otro aspecto importante. No solamente es tener acceso y tener una conexión, sino qué tal está esa conexión. Nos damos cuenta que más del 50% no podía ver videos o películas que los profesores quisieran compartir con ellos durante el desarrollo de sus cursos, lo cual es importante para tal vez la interacción sincrónica, pero también fue importante en la decisión que tomó la Politécnica de que la asistencia no era obligatoria, se la tomaba antes, en estos periodos no. Y segundo, que las clases deberían quedar grabadas para que los estudiantes puedan acceder a las clases si es que tenían algún problema con la conexión. Otro tema importante es que no se podían tampoco estar conectados totalmente o siempre, sin problemas, a las plataformas que usamos como Cipep y bueno, y entonces eso nos hace preguntarnos sobre realmente cuáles son las capacidades que los estudiantes requieren, necesitan, estamos realmente trabajando en ellas. Y también cómo está la de nuestros profesores, por eso les mostré el gráfico inicial, ¿no? Y aquí pues digamos, comparación muy grande y tal vez un poco burda, pero que te da la muestra de esta relación profesor-estudiante, de desde dónde hemos nacido, dónde hemos estudiado, dónde nos hemos desarrollado y cómo vemos el mundo, ¿no? Esto me pareció súper interesante, es la cantidad de páginas web que habían cuando Generación X, que estoy aquí presente, estábamos, cuando recién salió, se desarrolló el Internet, y cuánto tenemos ahora, ¿no? Que da muestra de la diferencia, la mentalidad, el acercamiento o el approach que le llamamos nosotros de los profesores versus los estudiantes, ¿no? Que es importante, yo creo, en todo esto como de cara a lo que se viene en el futuro. Este es otro tema que a mí me ha parecido muy interesante y que a modo de meme o de presentación se los pongo aquí, que esta asunción de que porque son nativos digitales son alfabetizados digitalmente, lo que no es necesariamente cierto, y lo hemos visto nosotros en SPOL. El primer semestre tuvimos la oportunidad de capacitar a los novatos que ingresaban en las diferentes plataformas, al igual que los profesores. Este semestre ya no lo hicimos, y los profesores de primer año reportan que han tenido que ellos tomar tiempo de desarrollo de sus currículums para poder preparar a los estudiantes de mejor forma. No son todos, pero ahí hay una realidad, una brecha que pues viene desde la escuela, que es importante notarla. Los profesores, ¿qué pasa con ellos? Aquí hay una realidad también, que nosotros somos una universidad presencial, lo fuimos, y lo que estamos haciendo es un desarrollo de una clase virtual de remota emergente, que le llamamos. Pues más del 60% reporta que tiene mucho más trabajo de lo que tenía antes, que fue un pedido especial que se le hizo al ente regulador para que considere esto, y que lamentablemente pues no fue considerado, y esto evidentemente puede afectar tanto a la calidad o al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, como a la tranquilidad o digamos, sanidad mental de nuestros profesores, ¿no? Y yo creo que muchos de ellos también, a propósito de esta pregunta, vieron en la SPOL un apoyo importante en el desarrollo de competencias para poder seguir con esta misión que tenemos de formar profesionales para que resuelvan problemas. Perdón la interrupción, un minuto, por favor. Con esto termino. Entonces aquí vienen los retos, ¿no? ¿Cómo pasamos de un currículum basado como Politécnica y como en su mayor parte de ingenierías y carreras que requieren mucho laboratorio y talleres, donde una retroalimentación sincrónica es importante en clase, donde las dinámicas grupales se han manejado de cierta manera, hacer lo mismo o mejor utilizando la tecnología, ¿no? Ese realmente creo que es un reto importante para las universidades de cara a lo que vamos a vivir en el futuro. Entonces, esta es mi última gráfica. ¿A qué le tenemos que poner atención? La alfabetización digital, desde el acceso, los que estamos recibiendo, cómo están llegando. Ya ni siquiera estamos discutiendo una de las competencias básicas para una politécnica en su acceso, sino en estas capacidades digitales que les permitan
que les permitan a ellos poder desenvolverse no solamente en el contexto del COVID-19, sino de cualquier otro caso como lo que hemos vivido ahora, ¿no? Estar preparados, estar atentos, el aprendizaje a lo largo de la vida es súper importante en este sentido. Ya no hay vuelta atrás, el modelo híbrido es importante para nosotros, ese es el norte para la SPOL, el desarrollo de capacidades tanto en estudiantes como profesores, y finalmente cómo se alinea la política pública del país y la gestión de las instituciones como de educación superior como la nuestra para vivir este modelo, tanto en tecnología, capacitación y recursos. Creo que con eso cumplí con el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia. Excelentes conceptos. Los retos no eran menores en términos de brechas, de conectividad, de cobertura, de capacitación y ahora generacional y en nuevos retos que se nos presentan, como nos mostraste en las gráficas, ahora tenemos más distractores, a pesar de que podríamos estar más cómodos en casa, pero en realidad tenemos que incrementar la disciplina en el estudio y en el trabajo. Bueno, le pido ahora, por favor, al señor Agustín Albán, secretario de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos haga favor de comentar su ponencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Huawei por este foro tan valioso, por la oportunidad de compartir con ustedes nuestras experiencias en educación superior. Un saludo a todos los compañeros, a las rectoras que nos acompañan y a todas las gentes en general que están con nosotros el día de hoy. Voy a poner un poquito en contexto qué es el sistema de educación superior ecuatoriano, poco por cuántas universidades tenemos, etcétera, para tratar de contextualizar, repito, el desafío que enfrentamos con la pandemia, ¿no? Porque no fue cosa menor. Empecemos. Estamos hablando de, en total, 60 universidades y escuelas politécnicas, 30 de ellas públicas, 19 autofinanciadas, 8 universidades cofinanciadas y 3 universidades de posgrado. En términos de matrícula general, estamos hablando de casi 700,000 chicos si tomamos en cuenta los institutos y aproximadamente 40,000 docentes. Este, digamos, es el mundo universitario público y privado ecuatoriano. Y esto es importante tenerlo en mente porque cuando hablamos de un cambio tecnológico forzado, como el que tuvo que vivir el Ecuador, es muy importante tener en cuenta la cantidad de gente que fue sujeta a este cambio forzado, ¿no? Entonces, con esto contextualizamos. Importante también el tema de institutos, 143 institutos particulares, 91 públicos, es decir, un mundo de institutos que además tienen la particularidad que la parte de las prácticas juega un papel muy importante en la currícula de estos institutos, ¿no? Entonces, sí. No, regréselo. Esta, no, esa. Ya. Esta es la tasa de matrícula bruta del país. Es interesante la distribución y la dejo un poco sobre la mesa porque verán que evidentemente las zonas urbanas del país y algunas zonas por algunas particularidades tienen una matrícula mayor. Y esto es importante porque la tecnología nos brinda una oportunidad que no obtuvimos en el pasado para acercar zonas rurales y provincias con una tasa de matrícula bruta menor a buscar formas de acceso a la educación superior. Entonces, hay una gran disparidad en el acceso a la educación en el país, entre la ruralidad, es evidente, y entre la parte urbana del país, ¿no? Sigamos. Entonces, ¿con qué nos encontramos cuando llegó la pandemia, ¿no? Nos encontramos, y aquí hay un poco de overlap, digamos, entre el 24% de los hogares tenían acceso a una laptop o tablet, a una cifra similar tenía acceso a un equipo de cómputo. No quiere decir que esto suma 50, aproximadamente, porque hay familias que evidentemente tienen más de un equipo, ¿no? Entonces, aproximadamente el 30% de los hogares cuenta con una laptop o un desktop para poder trabajar.
Es interesante también que solo el 37.2% de los hogares en el país dispone de acceso a Internet en la casa, ¿no? Y esto lo pongo como contexto también porque esto nos plantea un desafío importantísimo a la hora de decir, bueno, y complementa un poco las cifras de la señora rectora del ESPOL, ¿no? A la hora de querer transicionar al mundo en línea, pues nos encontramos con un acceso relativamente limitado, ¿no? Muy en línea con las cifras que presentó Indira, creo. Un porcentaje muy alto de gente, de ecuatorianos, cuenta con un celular inteligente, un móvil inteligente, pero particularmente en el grupo que es el rango etario de los universitarios, digamos, un poquito final de los bachilleres, un 71% cuenta con este equipo, que por lo menos, si bien no es la mejor herramienta para impartir educación, por lo menos nos permite mantenernos informados, ¿no? Sigamos. Ahora, este es, digamos, la parte central del desafío que enfrentó la educación superior del país. Lo digo con todas sus letras. La educación superior del Ecuador era, como de muchísimos países, evidentemente, casi 100% presencial. Entonces, nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, tercer nivel, 85% presencial, había un poquitito estábamos empezando a crecer en modalidades a distancia, semipresencial o en línea. Igual, en el modelo técnico, en los institutos técnicos y tecnológicos, 86% era presencial, ¿no? Es decir, y curiosamente en posgrados donde vemos que se está usando la tecnología con mayor facilidad, también el 91% de los jóvenes o de los que cursan estos programas lo hacían de manera presencial. Entonces, este es el gran reto que enfrentó el Ecuador, es decir, toda su población, y no solo estoy hablando de la presencialidad como una forma de impartir educación, sino el marco regulatorio de la educación del Ecuador está enfocado a la educación presencial. Hablamos, inclusive cuando se quiere regular la educación en línea, alguna vez se habla de grupos y números y cosas que en general no debería aplicar. Entonces, el gran desafío del país es justamente en un periodo muy corto, transitar a por lo menos impartir una educación en línea que nos permita mantener a los jóvenes en la universidad o recibiendo ciertos conocimientos mientras la pandemia iba pasando, se encuentra una vacuna o encontramos otras formas digamos, de convivencia dentro de las aulas, ¿no? Avancemos. Ahora, esto es interesante también porque... Esto es súper interesante porque esto es la distribución de cómo está la matrícula en el país. Entonces, ¿y por qué la pongo? Porque hay diferentes retos en diferentes áreas de conocimiento. El gran desafío que tenemos con la educación en línea, vamos, y el modelo que optó el Ecuador y optó el mundo, es ir del aula a un modelo sincrónico vía Zoom, Webex o lo que fuere, que no necesariamente es lo que yo llamaría educación en línea, y eso elaboraré en otro momento, ¿no? Pero simplemente para que veamos cómo está repartida la matrícula. 22% estamos en carreras de administración de empresas y derecho. Esto sí se puede hacer mayoritariamente en línea. 15% en temas de ingeniería, construcción, etcétera. Aquí tenemos el gran desafío del uso de laboratorios, prácticas, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, como ven, una parte importante de la educación del país sí se podía desarrollar en línea, ¿no? ¿Cuál es el... ¿Qué más tenemos ya? Ya, regresé. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Para ir un poco resumiendo, ¿no? Primero, con un sistema de educación que es eminentemente presencial, que no podía transitar rápidamente a la educación superior. Segundo, nos encontramos con dificultades de acceso a Internet y dificultades en cuanto a tener los equipos de cómputo, como mencionó la señora rectora del ESPOL. Aunque tuvieras un equipo de cómputo de ciertas capacidades, no podrías correr ciertos programas, ¿no? Inclusive, en el caso de los chicos que encuestamos que tenían un móvil, que tenían acceso, si las plataformas, y me lleva al siguiente punto, la existencia de plataformas LMS, Learning Management Systems, o plataformas de estudiar en línea, que quizá no se habían diseñado para correr sin consumir muchos datos. Entonces, por ejemplo, se requería que veas un video, etcétera, lo cual hacía tremendamente oneroso que pudieras estudiar de tu móvil. Entonces, ese fue otro gran desafío que enfrentamos, ¿no?
Entonces, si bien se ha logrado transitar, y yo diría que la educación en línea va a ser un componente permanente en la educación presencial. O sea, transitaremos a un modelo híbrido sin duda, con mayor o menor presencialidad, dependiendo de la rama del conocimiento que estemos aprendiendo. Es decir, ya vimos temas de administración y derecho versus temas de ingeniería, temas de ciencias de la salud, evidentemente requieren presencialidad en muchos de sus contenidos, pero sí queda claro para mí que el hilo conductor del desarrollo de la educación a futuro va a ser el uso de las tecnologías, desde realidades virtuales en algunos casos para algunos laboratorios como formas de aprendizaje, hasta el mejoramiento de los sistemas de enseñanza. Entonces, el desafío sigue presente, yo creo que seguirá por algunos años, y nos toca como país enfrentar este reto con la inteligencia que se ha hecho, aprendiendo de los errores y enfocándonos en los temas que sí podemos resolver como sistema público y privado de educación superior. Gracias. Muchísimas gracias, don Agustín. Creo que no puedo coincidir más con el comentario de cierre. Las tecnologías de información y comunicaciones precisamente nos permiten tratar de cerrar un poco esas brechas en los diferentes desafíos a los que nos estamos enfrentando. Ahora ya se mencionó muchísimo la conectividad, el cómputo, los dispositivos inteligentes. No olvidar también la inteligencia artificial y los servicios en la nube, que son una gran tendencia. Ahora le pido por favor a la señora Florinela Muñoz, rectora de la Escuela Politécnica Nacional, que nos haga favor de presentarnos sus conceptos. Muchísimas gracias. Bueno, les voy a compartir una presentación. Quiero agradecer también a Huawei por esta oportunidad de encontrarnos aquí. Bueno, yo quisiera dar otro enfoque a este tema de la educación y la tecnología en cuanto a unas oportunidades de transformación a nivel nacional. Y no solamente dirigidos al tema que nos convoca el día de hoy, a los distinguidos ministros de este país, rectores y profesores de las universidades y público en general, a quienes pues saludo muy cordialmente y me congratulo de estar aquí. Pero creo que no solamente la educación con la tecnología se relaciona en cuanto a los temas de la enseñanza, sino también a un tema que yo quiero abordar el día de hoy, que tiene que ver con el desarrollo mismo del país. Bueno, la Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública que tiene 151 años de vida institucional y en el último ranking internacional QS se ubicó entre las 1000 mejores universidades del mundo, y lo que muestra pues la calidad académica que siempre le ha distinguido como una universidad al servicio del país. Bueno, yo quería enfocarme a algunos temas importantes de tipo económico que muestran que en los últimos años pues hemos tenido un incremento continuo de endeudamiento interno y externo para poder continuar con nuestro desarrollo económico. Y al mismo tiempo, la crisis petrolera de los últimos años ha determinado que haya una disminución del Producto Interno Bruto, especialmente manifestado en los 3 últimos años. Si nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los balances económicos de un país, vemos que los ingresos están relacionados con la exportación de productos, de bienes y servicios fundamentalmente, otros tipos de ingresos que se dan por donaciones, los ingresos que pueden generar los emigrantes, ingresos turísticos y obviamente los préstamos. Y ese balance frente a los egresos debe ser siempre de carácter positivo para que el país tenga un crecimiento. En el Ecuador, sin embargo, no siempre se ha tenido ese balance, porque uno de nuestros problemas es que tenemos préstamos con altos valores
unas exportaciones que al menos en los últimos tiempos no han crecido por diversos factores, y egresos también que son elevados porque no tenemos una industria muy desarrollada y producimos quizá poco en relación a aquello que requerimos. ¿Qué exportamos? Es el problema 2, especialmente recursos no renovables relacionados al petróleo. En los últimos años también nos hemos enfocado a los temas de minerales y con productos con quizá un bajo nivel de valor agregado si pensamos en los productos agrícolas y pesqueros. Entonces, ¿qué necesitamos para mejorar esta economía en el Ecuador? Aumentar nuestros ingresos y reducir el endeudamiento externo. ¿Cómo? Con un incremento de las exportaciones, con una disminución de las importaciones, con una mayor producción nacional, pero frente al desarrollo de una posible industria que consolide estos factores, vemos que tenemos algunas limitaciones como la pequeña extensión territorial, una alta prioridad en la preservación de la diversidad de la flora y de la fauna, un tiempo que se hace corto en este desarrollo porque hay una demanda urgente de estos recursos y la necesidad de que exportemos productos de alto valor agregado para tener una verdadera competitividad en el medio y en el mercado internacional. ¿Qué es lo que nos queda como una alternativa? Pues la educación, que se tiene que unir a los recursos de la tecnología como una oportunidad de transformación. Esto nos va a llevar a identificar que las necesidades son muy grandes. Tenemos muchísimas necesidades, pero esto también significa que tenemos muchas oportunidades. De hecho, hemos experimentado durante los últimos años que la educación y la tecnología nos ayudan a mejorar las condiciones de vida en el Ecuador. Y ya nos decía el señor ministro de Trabajo que esto puede llevarnos a mejorar oportunidades de trabajo en cuanto a número y en cuanto a unos trabajos mejor remunerados. Y también yo pensaba dentro de las responsabilidades de la sostenibilidad para el país que queremos pues heredar a las futuras generaciones, también nos ayuda a tener herramientas para consolidar la sostenibilidad y cumplir los objetivos de la sostenibilidad que como sociedades y naciones nos trazamos. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Solamente a través de un verdadero emprendimiento que permita que generemos una producción, pero que sea real y esté más unida a las capacidades que tenemos y a una verdadera innovación. ¿Y eso cómo se va a dar? A través de la educación de calidad. Las universidades que pueden proveer esta educación de calidad están en capacidad de justamente dar esos instrumentos que permitan lograr la sostenibilidad de la sociedad cuando nos hemos trazado esto como un verdadero objetivo del desarrollo. ¿Quiénes son los actores involucrados? Por supuesto, el sector productivo, el gobierno y la universidad, que tienen que ser unos actores que están trabajando en conjunto para lograr estos objetivos. El sector productivo genera los productos innovadores. Su producción se tiene que apoyar en la investigación y el desarrollo científico y tecnológico. Que haya una retroalimentación a la universidad sobre los profesionales que se requieren y las necesidades que se tienen. El gobierno debe establecer un marco legal estable y sólido que promueva y reconozca el emprendimiento y la innovación, incentive las alianzas entre la empresa y la universidad, priorice la educación superior de calidad, la investigación y el desarrollo tecnológico y abra nuevas relaciones y mercados internacionales. Y la universidad forma profesionales integrales de alto nivel en las áreas que el país requiere, produce conocimiento científico y tecnológico de alto impacto y participa en núcleos estratégicos, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías relacionadas con los temas que hoy nos convocan. Y con base en este desarrollo de profesionales que se vinculan con el sector productivo en las áreas de experiencia y experimentación reales, actuales, los estudiantes pueden conseguir desarrollar habilidades técnicas, cultivar el espíritu emprendedor,
desarrollar habilidades blandas y, por supuesto, adquirir ética profesional. Y así se puede cumplir este lema, que es el lema de la Escuela Politécnica Nacional, la ciencia al servicio de la humanidad. Es ciencia homini salus. Entonces yo creo que un tema muy importante, una tecnología con futuro, es la industria del software. El Ecuador debe apostarle a crear y fortalecer la industria del software, porque dentro de esas limitaciones que tiene la industria, esta industria tiene muchas ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas? Que yo lo que requiero es el conocimiento de ideas. ¿Dónde están ese conocimiento y esas ideas? En la universidad, en los profesionales que surgen de la universidad. No requiero de grandes instalaciones, de grandes infraestructuras industriales, sino unos dispositivos y desarrollos de cómputo que todos de alguna manera podríamos adquirir y son más accesibles para tener esta industria. ¿Qué es lo que vemos a nivel mundial? Que hay una evolución de la industria del software en el mundo, con ingresos en el mercado cada vez más crecientes y que además en los tiempos de la pandemia se han visto también incrementados. Y esa proyección a nivel de mercado se ha ido analizando. Yo no hay más colores. Y se observa que cada vez es más creciente. Por tanto, esta es una posibilidad que tiene el Ecuador en un marco del desarrollo de un talento humano que existe y posibilidades excelentes de acuerdo a necesidades que nosotros tenemos de desarrollar una industria propia que nos permita ubicarnos en el mercado y ser competitivos a través del desarrollo de estas aplicaciones tan útiles en diferentes espacios. Y yo creo que eso puede significar para el Ecuador unos espacios de emprendimiento e innovación muy importantes que se generan desde la educación y a través de la tecnología. No nos podemos olvidar que estamos en la industria 4.0, que tenemos una etapa de mecanización que inició esto en un proceso, que pasamos a la electricidad, que hubo el desarrollo de la informática, pero que ahora estamos en la digitalización, en donde observamos el Internet de las cosas, el desarrollo de la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos y la robótica, y una serie de factores adicionales que tienen que ver con las realidades virtuales, con las interacciones humano-humano, humano-robot, etcétera, que pueden ser desarrolladas y utilizadas tanto en los ámbitos de la educación como en una serie de necesidades que se presentan en nuestra sociedad y que provienen de la innovación que se genera dentro de la universidad como producto de la interrelación que tenemos con el mundo productivo. Y por eso, como bien decía pues la representante de la UNESCO, es verdad, tenemos que enfocarnos hacia qué objetos específicamente queremos que aprendan las personas para que desarrollen los software que necesitamos. Por eso, yo quisiera que nos demos cuenta que la transformación se dará si se tiene profesionales formados para servir al país, que entiendan la trascendencia de lo que se puede alcanzar al aplicar la tecnología. Es hora de avanzar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la rectora Florinela Muñoz. Excelente comentario en términos de cómo introducirse en lo que nosotros denominamos la economía digital. Y no todo el mundo puede querer pretender hacer Corea del Sur o Japón los más avanzados. Dar un paso firme, cómo enfocarse en algo, en este caso la propuesta de software, puede ser mucho más útil en el largo plazo que intentar abarcar demasiado. Bueno, nos seguimos con el programa. Tenemos un pequeño retraso, me disculpo en este caso con la ministra Montserrat Kramer. Un pequeño retraso, unos 10, 12 minutos. Agradecemos si nos hace favor de comentarnos su ponencia. El micrófono es suyo. Buenas tardes. Sí, ¿se me escucha y se ve la pantalla? Muy bien. Ya. Muy buenas tardes a todos. Saludo también a nuestros estimados panelistas y agradezco a Huawei, UNESCO, a Cámara de Comercio por esta invitación. El tema de mi presentación es los nuevos horizontes educativos con tecnologías inclusivas para transformar las vidas a través de la educación.
Nosotros cuando empezamos la pandemia, el estado de excepción, el 12 de marzo, estamos entrando en el 8º mes de confinamiento, dijimos inmediatamente sí a la educación y de una manera muy rápida y eficaz. Sabíamos exactamente qué teníamos que hacer y cómo modificar el modelo pedagógico y educativo para el escenario que se venía. Pero obviamente fue un gran desafío, empezando por la limitación que teníamos con la conectividad, puesto que se han dado varias cifras. Nosotros tenemos la última de INEC del 2019 de un promedio de 45.5% de los hogares en el Ecuador que cuentan con conectividad, pero hay una gran diferencia entre la zona urbana y la zona rural. La zona urbana tiene un 56%, mientras que la rural un 22%. Eso, por supuesto, nos hacía definir un modelo educativo, el Aprendemos Juntos en Casa, para garantizar el aprendizaje a todos nuestros estudiantes. Garantizar el aprendizaje, brindar apoyo emocional, porque esta crisis no es solo una crisis sanitaria, es fundamentalmente una crisis humanitaria. Y por eso teníamos que brindar mucho apoyo emocional y velar por la protección integral de los derechos de los niños, niñas y jóvenes del país. Recordemos, y eso que en ese momento no nos imaginábamos, que el confinamiento iba a ser de 8 meses o más, todavía ya no sabemos. Y el tercer gran objetivo fundamental con sentido de urgencia es fortalecer la permanencia escolar y evitar el abandono escolar, que por supuesto en el país el riesgo es muy alto en este momento, es muy alto el abandono escolar de nuestros estudiantes y sabemos muy bien, después de ver todas las presentaciones de educación superior, lo que afecta profundamente en la calidad de vida de un niño o una niña que deje la escolaridad en las posibilidades de estudios o luego en la inserción de la vida laboral. Nos propusimos entonces el proyecto Conectando al Futuro. Tiene como propósito la alfabetización digital y acceso democrático a la sociedad del conocimiento y el ejercicio de la ciudadanía digital. Nuestro currículo está ahorita, además de ser priorizado con énfasis en habilidades para la vida, está fortaleciéndose en ciudadanía digital, en pensamiento computacional y en competencias digitales. Facilitar el acceso a la educación y cerrar brechas digitales y fortalecer la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto de Conectando al Futuro cuenta con la suma de voluntades del sector público, de los gobiernos autónomos, de la cooperación internacional, de la cooperación nacional y la ciudadanía, del sector privado, de universidades y en general de toda la ciudadanía nacional e internacional. ¿Quiénes son los beneficiarios de este proyecto para cerrar las brechas digitales? En una primera fase, en los años en los que es fundamental la interacción entre estudiantes y docentes y en los cuales se cierran los ciclos de aprendizaje, está primero, segundo y tercer nivel de bachillerato, el 17º año de educación general básica. Y dentro de estos niveles se prioriza como población aquellos estudiantes de las áreas rurales, aquellas instituciones educativas que tienen mayor rezago en su número de estudiantes en las áreas urbanas y aquellas instituciones educativas con mayor vulnerabilidad como tal de institución educativa. Es decir, que están desfavorecidas en una cantidad de beneficios, infraestructura, conectividad u otros servicios, y estudiantes sin dispositivos. En una primera fase contemplamos 320.306 estudiantes, con de la oferta ordinaria 318.361, que serían los estudiantes de primero a tercero de bachillerato, prácticamente bastantes estudiantes de la zona rural de bachillerato, casi todos, con estas condiciones que mencioné anteriormente, estudiantes de 7º a 10º de básica superior, docentes de bachillerato, de básica superior y de bachillerato, y de la oferta extraordinaria que, como ustedes saben, nosotros como Ministerio de Educación cubrimos una oferta extraordinaria que tiene en los 2 últimos años aproximadamente 500.000 de beneficiarios, que son las aulas hospitalarias, que son los centros de privación de la libertad, que son estudiantes que tienen rezago, fuerte rezago escolar, porque se han desconectado de los estudios por diferentes causas, y que los tratamos de traer de vuelta a nuestros programas muy importantes como Todos ABC, que tiene un incremento, este año ha tenido un fuerte incremento de matrícula, y son todos aquellos de 15 años para arriba, hasta la edad que sea, como vimos la historia del hielero, el último hielero del Chimborazo, que acaba de graduarse del programa Todos ABC. Y eso contempla 1.945 estudiantes.
Este modelo educativo, además, y de la misma manera que el aprendemos juntos en casa, trata de tener un enfoque de un aprendizaje colectivo, se renueva constantemente en su visión, tiene también un propósito colectivo porque escuela y familia ahorita es una sola comunidad y también hacemos un esfuerzo permanente en articularnos a la educación superior y estamos a punto de sacar una plataforma para que sea más ágil la relación, porque así como en todos los países del mundo, es una sola línea el estudiante que ingresa de educación inicial y sale de la universidad. En el Ecuador tenemos un poco fragmentada el sistema de educación cuando debería haber una integralidad absoluta y deberían alimentarse y nutrirse los dos sistemas el uno del otro, precisamente para tener una articulación total de perfiles en los estudiantes. En ese sentido, el modelo tiene el modelo educativo nuevo con un currículo totalmente priorizado, con énfasis en habilidades para la vida, una visión interdisciplinaria y las estrategias son basadas en proyectos, la evaluación en portafolio. De hecho, nuestra última promoción de este año para bachilleres, porque el ser bachiller se eliminó, es precisamente con base a un proyecto interdisciplinario y con investigación. Además de eso, ofrecemos soluciones de conectividad, ofrecemos tutorías a través de los docentes, todo tipo de apoyo, soporte, seguimiento y apoyo psicosocial. En nuestro modelo educativo, como vemos, está muy basado, como dije, también agregando a lo que ya dije antes, la tendencia y el proyecto STEM, que son basados en ciencias, tecnologías, artes, ingenierías y matemáticas. Y el fortalecimiento que decía la ciudadanía digital. Estamos dándole mucha fuerza al bachillerato técnico y vemos que ha rendido, tiene efecto positivo y que la sociedad, la ciudadanía comprenda que es un excelente itinerario la formación técnica para facilitar la inserción laboral a más corto plazo y continuar luego igualmente, paralelamente, los estudios. En Aprendemos Juntos en Casa desarrollamos una cantidad de plataformas también para garantizar el acceso a los aprendizajes y de recursos. Entre esos está el portal educativo del Ministerio de Educación, que al momento, aquí dice 1.900.000 personas que de usuarios activos, al corte de hoy día ya estábamos en 2 millones y 26 millones de vistas y 11 millones de descargas de contenido. En el uso de los dispositivos que se han mencionado, en el caso de educación, el 51.8% es dispositivo móvil, 46.6% es laptop o computadora y tablet es muy bajo todavía, 1.6%. Nuestro portal educativo tiene las fichas pedagógicas que nos han servido para alinear a todos los docentes, estudiantes y familias en la reforma y adaptación del currículo. Además, todo tipo de protocolos y lineamientos de seguridad, de consejos para niños con necesidades especiales, para docentes, familias y estudiantes, para trabajo intersectorial con la Secretaría de Derechos, con ADIS, etcétera. También tenemos una capacitación gracias al apoyo de las universidades, fundaciones, cooperación internacional y empresas de tecnología. Hemos logrado abrir cerca de 600.000 cupos para nuestros docentes, de los cuales más de 240.000 cupos han sido ya utilizados. Si tenemos 165.000 docentes en el sistema, quiere decir que muchos de nuestros docentes han tenido ya la oportunidad de tomar hasta 2 y 3 módulos. Esos cursos se centran precisamente en competencias de tecnologías, pero también en cómo brindar y recibir apoyo emocional y cómo gestionar un nuevo currículo y una nueva gestión escolar también, debido a los protocolos y lineamientos de la pandemia. Tenemos un aula virtual para tercero de bachillerato en ABA Bachillerato de Educación GovEC, la plataforma Me Capacito de formación docente, que al momento, además de los cursos mencionados, tiene nuevos 5 módulos para la fase 2, Juntos Aprendemos y Nos Cuidamos, que está precisamente hecha con los lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria. Un canal digital de 24 horas lleno de programas educativos, educación a distancia de jóvenes y adultos, la web institucional.
A nivel sincrónico tenemos clases, tutorías y conferencias virtuales con Microsoft Teams y otras. Abrimos con Office 365, abrimos cuentas de correo para todos nuestros docentes y todos nuestros estudiantes del sector fiscal para poder aprovechar los espacios virtuales. De manera asincrónica tenemos la plataforma Moodle para estudiantes de tercero de bachillerato, el portal educativo Gestión de Correos Institucionales para el seguimiento y tutorías. Y en offline, más de 500 recursos educativos digitales para bachillerato, como videos, podcasts, textos digitales, juegos, etc. Y estamos elaborando en este momento un LMS que nos va a servir muchísimo para ya hacer el seguimiento, interacción, evaluación de toda la participación del proceso de enseñanza y aprendizaje. En Aprendemos Juntos en Casa, en este portal educativo, aquí podemos ver, tenemos los dos cronogramas, recordemos, Sierra Amazonía, Costa Galápagos, y por supuesto están los dos en la plataforma, y estamos trabajando también en el mundo de Eugenia Ciudadanía Digital para preparar desde todos los niveles a nuestros estudiantes en la participación de la ciudadanía digital, que es muy importante por el tema ciberacoso, ciberseguridad, lectura crítica de mensajes, que estamos viendo en las redes, que es un fenómeno actual, que los adultos, un grupo de adultos, por supuesto, no siempre todos, afortunadamente, no damos un buen ejemplo en la participación de las redes y es un pésimo ejemplo para nuestra juventud y nuestros niños cuando ingresan. Por lo tanto, es urgente formarlos en lectura crítica de redes. La solución de la conectividad, también hemos firmado convenios, por ejemplo, con el Club Rotario para dispositivos tecnológicos de segunda mano. Y tenemos todo un proceso, además, con el apoyo de cooperación interinstitucional para la búsqueda, captación, preparación técnica de los dispositivos y donación a estudiantes y docentes, para aprovechar todo tipo de aporte donde tenga. Cuéntame, pero sigue así. En la tutoría docente, la trayectoria formativa de docentes en innovación y habilidades digitales. Ellos se forman en innovación y competencias digitales, en tecnología educativa, en entornos de aprendizaje, en comunicación y colaboración en entornos digitales. También, por supuesto, en creación de todos los contenidos digitales. Y además tenemos especialidad de cursos de la aplicación del modelo de educación remota, como también con diferente tipo de conectividad, entendida como el acceso a través de cualquier tipo de tecnología a los aprendizajes, porque desarrollamos también la teleeducación, desarrollamos la radio. Tenemos también la especialización en educación rural. En pedagogía, en contextualización curricular, en estrategias metodológicas adaptadas a su contexto, en gestión de la calidad educativa y en liderazgo comunitario. ¿Cómo hacemos todo esto con soporte y seguimiento? Ustedes ven en el mapa, tenemos todas nuestras escuelas georreferenciadas. Podemos ver obviamente que hay menor cantidad de escuelas en la zona de la Amazonía y la Sierra Centro está bastante poblada. Tenemos seguimiento a través de software, del dispositivo, del chip. Eso es lo que estamos trabajando en esto para el programa de las tablets que mencionaba en un inicio. El LMS con enlace a plataformas de gestión escolar y de aprendizaje que está ya avanzado en un 80% en su trabajo y elaboración, un soporte en territorio, personal más centros de apoyo, lineamientos de uso del dispositivo para docentes, estudiantes y familia, línea de base para evaluación de resultados de impacto de todo el proyecto de Conectando al Futuro y la campaña de promoción y cuidado del buen uso de la tecnología. En este soporte y seguimiento en la plataforma de gestión escolar, vamos a buscar justamente unificación de portales, plataformas, herramientas desarrolladas por el Mineduc, planificación curricular, áreas, cursos, regiones, el envío de tareas, contenidos para estudiantes, envío de circulares, información, estandarización de evaluaciones, algunas de las evaluaciones y la evaluación de las evaluaciones, porque como decimos, estamos ahorita con otro tipo de evaluaciones diversas, como es el portafolio y como son los proyectos y otro tipo de tareas. Regularización y legalización de documentos, integración de Microsoft Office 365, OneDrive, Teams y otras herramientas. Analítica de gestión de datos por institución educativa. Todo esto para colaborar además con el INDI, que es los Indicadores Nacionales de Desarrollo Institucional, que estamos tratando de avanzar en su consolidación en coordinación con INEVAL.
Entonces, tenemos que en la parte de seguimiento y soporte tecnológico, todo un flujo de un proceso en el cual se apoyan desde la institución educativa, el docente de aula con el estudiante, hay un docente de apoyo que apoya a los docentes a su vez, el directivo que coordina a todos, las tecnologías distritales, que a su vez se articulan con zona, y todo esto se va haciendo desde un centro de apoyo, monitoreo, reportes y seguimiento funcional que unifica a todos. También tenemos estos centros de apoyo que hablamos vinculados a los asesores educativos, y en este sentido recordemos que nuestro sistema de apoyo y seguimiento del ministerio tenemos zonas, distritos, pero tenemos dentro de los distritos auditores que ven la calidad, asesores que acompañan a las escuelas y los mentores que acompañan a los docentes. Brindamos también apoyo psicosocial, que es uno de los objetivos del modelo Aprendemos Juntos en Casa, de los principales objetivos. Cada hogar ecuatoriano que tenga jóvenes o niños en su hogar puede decir que cuenta con un docente que lo ha acompañado durante estos 8 meses. Y tal como le indican las encuestas de UNICEF, el 95% de familias y estudiantes dicen contar con la compañía de un docente que está permanentemente en contacto, no solamente acompañando los aprendizajes, sino preguntando por casos de violencia o problemas psicoemocionales y psicosociales. En ese sentido, se ofrece protección integral a través de las brigadas de la consejería estudiantil, como también contención emocional con las unidades también para niños con necesidades especiales, las unidades de inclusión. Bueno, creo que todavía hasta me sobra tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Excelente presentación, el programa muy amplio, cubriendo todos los aspectos, desde la perspectiva de una compañía de tecnología como nosotros, ver a la conectividad como parte fundamental nos parece muy importante, y sobre todo también algo que vi en los chats, el apoyo emocional. Creo que el ministerio lo está abordando de manera muy importante. Muchas gracias otra vez. Agradezco ahora, por favor, al señor Enrique Abel Morales Moncayo, vicerrector de docencia de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que nos haga favor de presentar su ponencia. Adelante, don Enrique, parece que está en mute. Muy buenas tardes. ¿Me pueden confirmar si están viendo mi presentación? Sí se ve perfecto. Si la quiere poner en modo presentación, todavía mejor. Muy amable. Agradezco la gentileza de habernos invitado a Huawei. Un saludo fraterno a las señoras y señores ministras y ministros de Estado, rectoras y rectores de las universidades, invitados en general. Un fuerte saludo a nombre de mi coronel Roberto Jiménez, rector de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, universidad que forma profesionales e investigadores de excelencia, creativos, humanistas, con capacidad de liderazgo, pensamiento crítico y alta conciencia ciudadana. Es para nosotros importante, obviamente, contribuir al desarrollo nacional y atender a las necesidades de nuestra sociedad y de las Fuerzas Armadas de ESPE. Fuerzas Armadas. Es una universidad que casi ya somos centenaria, tenemos 98 años, y para nosotros es importante mencionar que todas las soluciones se basan en principios sociales, morales y éticos que deben tener nuestros docentes y nuestros estudiantes. En eso basamos básicamente nuestra visión, que es la que queremos transmitir también en esta tarde. Hemos tomado un tema importante sobre las medidas tecnológicas emergentes en la educación superior ecuatoriana en tiempos de COVID-19. La agenda, vamos a tocar ciertos antecedentes, medidas tecnológicas implementadas, otros aspectos, un agradecimiento a todos los funcionarios en las unidades de la universidad, el capitán Patricio Reyes, director de la Unidad de Educación a Distancia, quien contribuyó con esta presentación, y a las unidades del Vicerrectorado de Docencia. Antes de entrar a explicar algunas de las medidas tecnológicas emergentes en la educación superior ecuatoriana en tiempos de COVID,
Me permito explicar un breve antecedente de cómo la tecnología ha apoyado a la educación superior y en su enseñanza. Me voy a remontar a ciertos temas relacionados a los años 70, donde tecnológicamente la información daba sus primeros pasos en la educación. La correspondencia o el correo en este entonces se volvían medios para llegar a los estudiantes. Fue uno de los primeros intentos por llegar con la educación superior a los lugares donde la modalidad presencial no llegaba. En los años 80 los medios masivos de comunicación se intensificaron, convirtiendo a la radio y a la televisión en herramientas para contribuir en el aprendizaje del estudiante, de igual manera el teléfono. En los años 90 existió un gran despliegue tecnológico, la informática, las comunicaciones, sobre todo aparecieron las primeras PC, computadoras personales. La tecnología, la educación superior, da un salto importante, hubo una gran evolución. No podemos mencionar obviamente ya en los años o en el año 2000, donde la educación empieza a enriquecer con los avances tecnológicos de las TIC. El aprendizaje se vuelve más colaborativo, gracias a los correos electrónicos, chat, videoconferencias. Al escuchar estos antecedentes podemos entender que la tecnología en la educación ha tenido un desarrollo normal y sistemático en el tiempo. Sin embargo, no es hasta finales del 2019 donde esta evolución ha alterado, sobre todo por el tema de la pandemia, en los retos que tenemos en el COVID-19. Y obviamente la educación superior ecuatoriana empieza a delinear todo tipo de herramientas basadas en tecnologías, las cuales están disponibles para continuar con la enseñanza y el aprendizaje. Es importante mencionar que como universidad o como sistema universitario, el objetivo primordial era garantizar el derecho a la educación superior de nuestros estudiantes, en este caso debido a la emergencia. Nosotros como universidad implementamos muchos planes de contingencia con la finalidad de poder desarrollar estos contenidos en las asignaturas en todos los grados, tanto a nivel de licenciatura como tecnología en las diferentes modalidades, sobre todo presenciales, empleando ¿qué? Herramientas tecnológicas que fueron trabajadas por muchos de nuestras unidades y personal de docentes y técnicos. La Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE posee aproximadamente 24,000 estudiantes. Entonces, constituiría un reto importante poder garantizar el desarrollo de la educación en estos contextos, 1.200 docentes. ¿Qué es lo que hizo la Universidad de las Fuerzas Armadas? Y podríamos nosotros simplificar en esta diapositiva, en la cual podemos mencionar que se definieron estrategias. Estas estrategias están basadas en 4 medidas. La primera, medidas tecnológicas y pedagógicas. La segunda, medidas tecnológicas y de infraestructura. La tercera, medidas tecnológicas y soporte de la plataforma. Y por último, las medidas tecnológicas y competencias. Voy a señalar cada una de estas. En el ámbito, sobre todo, de las medidas tecnológicas, lo que nosotros debemos indicar es que realizamos en este caso un trabajo autónomo. Un trabajo autónomo que nos permite que el estudiante y el docente, detrás del despliegue tecnológico, pueda cumplir los objetivos. No solo por temas de accesibilidad, sino también para poder tener una integración importante basados en herramientas del sílabus y en los componentes de docencia práctico experimental autónomo y horas que se debían dedicar a esto, con obviamente responsabilidades que tenía el docente y el estudiante, qué hacía el docente y qué hacía el estudiante. Este trabajo autónomo definitivamente nos permitió, en base a todas las competencias, tanto de los docentes, mediante una elaboración adecuada de esta guía, el docente tenía que dar todo el contexto de cómo explicar, cómo completar, dar ejemplos, esquematizar, resumir, analizar. Y creo que aquí es importante mencionar que debía existir una correcta motivación. El estudiante debía estar motivado a través de su docente en diferentes actividades en forma sincrónica como asincrónica.
y obviamente con temas de autoevaluación. Los estudiantes tenían que analizar contenidos, preguntar al docente, identificar actividades y tareas, elaborar las actividades, autoevaluación y evaluaciones sumativas. Eso es en contexto lo que nosotros teníamos como guías de trabajo autónomo. A nosotros nos pareció muy importante sustentar en una adecuada planificación a través de instrumentos que son instructivos, guías, toda esta adecuada relación que debía existir o que existe en el docente y en el estudiante, con un reto de pasar de una educación presencial a una virtual o en línea. El segundo punto que yo les había mencionado era el tema relacionado a lo que son las medidas tecnológicas y de infraestructura. La universidad trabajó mucho sustentado en técnicos y en la capacidad instalada en este centro de educación superior. Aquí podemos mencionar algunas de las actividades o implementaciones, como una nueva arquitectura tecnológica basada en la hiperconvergencia, servidores adicionales, en este caso teníamos que fortalecer, balanceadores de carga y sobre todo por la demanda que teníamos que mejorar toda nuestra infraestructura tecnológica. Se realizó muchos trabajos de validaciones de estos procesos con la finalidad de garantizar que en base a una gestión de planificación, ejecución, evaluación y planes de mejoras, garanticemos este tema que nosotros habíamos indicado como el derecho a la educación de nuestros estudiantes bajo estos retos. La tercera medida es las medidas tecnológicas y de infraestructura. Nosotros como universidad, ustedes pueden observar, abrimos o creamos más de 3.000 aulas virtuales en las diferentes modalidades presenciales, distancia, en línea, los procesos de actualización de conocimiento. Creo que eso fue un avance muy importante que hizo la Universidad de las Fuerzas Armadas. Creamos, en este caso, también cursos con la finalidad de fortalecer las competencias tecnológicas, tanto para estudiantes como docentes. Y ustedes pueden observar aquí algunos de los cursos que generamos, MOOCs, como uso del Google Classroom y G Suite, como herramienta de apoyo para clases, tanto docentes y estudiantes. Fueron capacitados 32.319 estudiantes y docentes. Un MOOC para la gestión docente en aulas virtuales con la plataforma LMS educativa, donde participaron igual número de inscritos. Un MOOC de integración de las herramientas G Suite en la plataforma educativa. Un MOOC de docencia en entornos virtuales. Aquí cabe recalcar que uno de nuestros departamentos de Ciencias Humanas y Sociales colaboró en este último curso MOOC, docencia en entornos virtuales, no solo para la universidad, también participaron otras universidades como Yachay, las cuales se hicieron beneficiarias de estos cursos que permitieron, obviamente, fortalecer las herramientas tecnológicas. Aquí ustedes pueden observar los ejemplos que habíamos mencionado con respecto a este fortalecimiento y afianzamiento de la infraestructura que se dio a través de estos cursos hacia nuestros clientes, que son los estudiantes sobre todo. Es importante mencionar que también la universidad, a través de sus 11 campus y 23 centros de apoyo, pudo complementar las medidas emergentes utilizadas para que nuestros estudiantes, que están diversos en las diferentes provincias, puedan tener el apoyo necesario con la finalidad de garantizar que llegue a su lugar de origen todas las herramientas que nosotros habíamos planificado y ejecutado. Entonces, en este caso, todos los estudiantes, por ejemplo, que tenían escasos recursos, que se encontraban en las diferentes localidades y provincias del Ecuador, nosotros a través de nuestros centros de apoyo pudimos realizar esa integración adecuada en forma, en este caso, eficiente, con lo cual llegamos a tener y cumplir la gestión que estaba planificada. La Universidad de las Fuerzas Armadas, creo que definitivamente, y como yo mencioné en mi primera lámina, estamos convencidos que esto
mencionaba la distinguida rectora de la Universidad Politécnica Nacional, constituye un reto. Estamos convencidos de que este es un reto, pero queremos transmitir la experiencia que, basada en valores, en condiciones sociales, éticas, de todos los equipos de trabajo que participaron en este gran reto, nosotros estamos satisfechos de haber garantizado el derecho de nuestros estudiantes, en este caso bajo unas condiciones excepcionales, en todo el territorio nacional a su educación. Y estamos también convencidos que la universidad, en su historia y sobre todo en la trascendencia de nuestros profesionales, seguirá contribuyendo a las necesidades que la sociedad, priorizando el bien nacional, el bien social y al final el bien particular, que es lo que transmitimos en las aulas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a don Enrique Morales por su presentación. Excelentes conceptos. Al final, un gran cierre de enfoque en lo particular, los individuos siempre como algo fundamental para el crecimiento social. Estamos por llegar al final. Habíamos planeado algunas preguntas en los intermedios, pero bueno, vamos ya con un poco de tiempo corto. Le agradezco ahora a don Jorge Ceballos, director ejecutivo de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones, que nos haga favor de presentar su material. Buenas tardes con todos. Denme un segundo para compartir la pantalla nomás. Hasta eso, agradezco a los colegas que me antecedieron en la palabra. Muy buenas sus presentaciones y agradezco sobre todo a Huawei y a la Cámara de Comercio de Quito por organizar un foro tan importante y diría, tan oportuno también en estas circunstancias. No sé si se ve la presentación. Se ve perfecto. Perfecto, empecemos sin más demora. Yo creo que podemos arrancar mencionando que la pandemia cambió la vida de absolutamente todos los ciudadanos del mundo. Nos forzó a salir de a cambiar nuestra forma de trabajar, de estudiar y hasta de interactuar con los demás. De esta forma vimos cómo nos tocó y nos vimos forzados a acelerar vertiginosamente el proceso de digitalización de la economía y de la sociedad que veníamos haciéndolos. Lastimosamente, nos dimos cuenta también de que no todos tienen el mismo acceso a conectividad y a tecnología para afrontar esta nueva realidad. Y creo que esto es uno de los temas que más nos debe preocupar y sobre los cuales más debemos trabajar a futuro. Además, creo que la pandemia también nos hizo tener muy claro que si bien hemos tenido muchos avances en cuanto a la reducción de la brecha digital, existe todavía una brecha social y económica sumamente grande que persiste y que se ve profundizada día a día en el país y que creo que también tiene que ser motivos de reflexión. Y yo quiero hacer énfasis primero en el enfoque que ha tenido la política pública en materia de telecomunicaciones, porque tiene mucho que ver con el por qué no todos tenemos acceso a la conectividad como deberíamos tener. Lastimosamente tenemos un enfoque eminentemente recaudatorio que se lo ha mantenido desde el año 2007 y se lo profundizó a partir de 2015 con la expedición de la nueva ley de telecomunicaciones, en el cual aquí he recogido algunos datos y he centrado todo en lo que son las tarifas del uso de espectro, que es un tema que desde hace 3 años vamos tratando de modificar con el gobierno, de que existe mandato legal desde el mes de diciembre que se aprobó la ley de crecimiento económico y que en 11 meses, por más de que hay un mandato legal para que se reforme lo que se está pagando por costos de espectro y por cargas y tarifas administrativas, no se lo reforma. El PIB del sector de telecomunicaciones del Ecuador es del 2%, pero la carga fiscal, la contribución fiscal que hace es de casi el 5%. El Ecuador tiene la carga fiscal y regulatoria específica más alta de la región, que es 4 veces por encima de la que tiene Colombia y Perú. Los pagos se incrementaron en 95% entre el 2014 y el 2019. Ecuador es el país 49 de 65 países en el índice de desarrollo de banda ancha. Los pagos por espectro representan el 21% de la recaudación fiscal, es igual al total de recaudación de IVA de los clientes móviles. El 56% de la población no tiene acceso a Internet móvil y el 32% no está conectado a la red móvil. El pago por el uso es 10 veces lo que se paga en promedio en los países de la OCDE, 5 veces lo que se paga en Latinoamérica y 7 veces lo recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El déficit de espectro concesionado es del 23%, por debajo de lo recomendado por la UIT.
Y si es que nosotros haríamos un cambio de alrededor del 50% menos de los costos que estamos pagando, tendríamos efectos muy positivos. Entre estos, 336,000 nuevos usuarios, un incremento en la recaudación fiscal de 39 millones y un despliegue adicional de infraestructura en el orden de 171 millones. ¿Y por qué menciono esto? Es para que ustedes entiendan que lastimosamente el enfoque y el objetivo de política pública en materia de comunicaciones sigue siendo la recaudación fiscal. No nos importa como país que tengamos gran parte de los ecuatorianos no conectados, sino que vivimos generando caja para un Estado que no cambia ese chip, por más de que es lo que beneficiaría a toda la población. ¿Qué pasaría si se cambiara este enfoque de política pública eminentemente recaudatorio hacia uno de conectividad para todos? En sí, el simple cambio de esto produciría en sí solo una revolución en términos educativos, con enormes beneficios para todos los ecuatorianos sin distinción alguna de clase social ni de condición económica. El uso intensivo de las tecnologías de comunicación e informática en la educación otorgaría al estudiante lo que el sistema tradicional le ha venido negando hasta ahorita. Llevaría conocimiento a cada rincón del país, optimizando el proceso de aprendizaje y aumentando sustancialmente la movilidad social, que es lo que requerimos en el Ecuador. Los estudiantes tendrían además más opciones para aprender lo que libremente escojan y aplicar esos conocimientos sobre todo, y esto es muy importante, quiero hacer énfasis, en que apliquen esos conocimientos en el desarrollo de soluciones innovadoras que generen riqueza y que generen a la vez nuevas oportunidades para toda la población. En este gráfico ustedes pueden ver la importancia del Internet y lo mal que estamos todavía. El Ecuador tiene apenas, con datos a 2019, un 64,27% de acceso a Internet, cuando en la media de América Latina se ubica por el 73,52%. Y el uso del Internet en la pandemia ha sido en realidad masivo, pero lastimosamente no igualitario. Y ahí es donde nos preocupa mucho a nosotros. Y nos lleva también a preguntarnos, ¿qué pasó con 260 millones que las empresas, los operadores han aportado a los fondos de servicio universal? Estos son apenas datos de 2010, nosotros vamos aportándolos desde el año 2008, y si ustedes ven teniendo todo lo que hemos pagado año a año, hasta octubre de este año, desde enero de 2010, hemos pagado más de 260 millones, justamente para que toda esta gente esté conectada. Inclusive todos podrían tener laptops, podrían tener tablets y podrían tener instrumentos para utilizar esa conectividad y educarse adecuadamente. Lastimosamente esto se ha ido en gasto corriente, en pagar sueldos, salarios, en pagar deuda y buena parte seguramente en corrupción. Tenemos una digitalización incipiente, como vemos aquí, en el cual nosotros, si bien tenemos cierta alineación en cuanto a producción de capital humano, estamos muy rezagados en lo que es la digitalización de la fuerza de trabajo. Y como les digo, esto tiene que ser un enfoque global y un enfoque inclusivo. La tecnología es una herramienta para equiparar condiciones de acceso a educación y a muchas otras cosas. Tenemos que preguntarnos también si estamos apuntalándonos al futuro. El mundo está cambiando, el mundo no volverá a ser como lo fue antes, y hay al menos 5 factores que deberíamos considerar para establecer políticas en materia de conectividad y en materia de educación. El primero es hacia dónde van los negocios a nivel mundial. El segundo es una planeación del talento, de tal forma de que nuestra educación vaya de la mano de las necesidades del mercado laboral del futuro. El tercero es aprendizaje e innovación, en donde tenemos que meter muchos recursos, pero si es que estos recursos son desviados hacia el pago de impuestos, hacia el pago de cargas, que no van ni siquiera hacia a beneficiar a la misma población que está en desventaja, entonces no estamos haciendo las cosas bien. El cuarto es la experiencia del empleado y el 5 es del ambiente de trabajo. Estos son al menos 5 puntos que deberíamos nosotros tener en cuenta en cuanto a una política de conectividad y una política educativa, a la vez que ser parte de una política laboral. Como conclusiones, yo quiero mencionar que a medida que nosotros y el mundo en general sigue implementando nuevas tecnologías, entre esas el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, potenciaremos la creatividad y el talento humano. La tecnología es un instrumento de desarrollo que tiene que estar al alcance de toda la población en igualdad de condiciones, de tal forma de que existan disminuciones sustanciales en las brechas que hay socioeconómicas y de género, que me pareció muy bien, me parece la persona de UNESCO que las mencionó, y que compartimos plenamente esa visión y consideramos la tecnología como un equiparador de este tipo de brechas. Debemos generalizar las oportunidades que en el pasado tenían pocos y que hoy están al alcance de todos gracias a la tecnología.
que permite llegar a muy bajos costos a gran parte de la población. Y de esta forma facilitar el alcanzar el desarrollo económico y social y sobre todo la paz social, dándoles oportunidades a gran parte de la población que se han visto privadas de ellas tradicionalmente. Debemos promover la inversión y el uso de tecnologías para aprovechar estas capacidades y oportunidades. Y parte de esto es cambiar este enfoque que tenemos de política pública, que a nuestro juicio es el inicio de un problema de desigualdad que no debería existir. Para que nosotros podamos invertir más, para que pueda expandirse más el uso de tecnologías de la información, requerimos evidentemente seguridad jurídica, predictibilidad normativa, pero sobre todo lo que más requerimos es una visión país distinta. Una visión en donde la conectividad deje de ser una mera fuente de financiamiento estatal para convertirse en un instrumento inclusivo de desarrollo, que potencie las capacidades individuales, que multiplique las oportunidades y las haga para todos los habitantes de la patria y cimente un mejor país, cimente lo que nosotros soñamos, un Ecuador digital. Les agradezco mucho, señores. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a don Jorge Ceballos. Siempre la colaboración con la industria completa, incluidos particularmente, por ejemplo, los operadores, el gobierno, la sociedad y los otros proveedores como nosotros, es muy importante. Caminar de la mano para favorecer a los ciudadanos es algo que debemos de mantener siempre en la mente. Bueno, hemos llegado prácticamente al final, no sin antes agradecer, por supuesto, la atención de todos los presentes, particularmente de los ponentes, los ministros, las ministras. Los docentes, muy bien, muchas gracias. Yo no quería separar entre las As y los Os, pero ahora me salió. Y quiero pedirle, por favor, a Fan Yanping, nuestro director general de Huawei en la oficina del Ecuador, que nos dé una breve conclusión del evento. Ok, gracias César Funes. Estimados ministros y ministras principales y todos los amigos, buenas tardes. Y muchísimas gracias por su asistencia y espero que hayas disfrutado y te hayas inspirado un poco con este evento. Y con empresas que llevan 18 años en Ecuador, la responsabilidad social para nosotros es mucho más que un concepto adaptado a un mundo empresarial. Y debemos aprovechar la calidad de nuestra solución y servicios en un entorno de cooperación comercial y mutuamente beneficiosa. Ecuador es un país que nos recibe con entusiasmo y amabilidad desde hace 18 años antes y estoy seguro de que continuará. Y en los últimos 18 años desarrollamos y crecimos en un marco de seguridad jurídica y normativa justa orientada a la eficiencia del sistema de telecomunicaciones. Huawei ha sido parte importante de un proceso que vive sembrando cada vez más en la comunidad. Y para nosotros, la educación y el desarrollo tecnológico son vitales en el objetivo de reactivar la economía de un país. Por ello, generamos alianzas públicas y privadas que buscan fortalecer el talento joven con la organización y ejecución de numerosos talleres, cursos, seminarios y conferencias. Entre los que se destaca nuestro programa Insignia Semillas de Futuro, el mismo que desde su implementación en 2015
ha beneficiado a 55, más o menos 55 o 60 estudiantes de diferentes universidades ecuatorianas, y garantizando un trato inclusivo y facilitando becas para la continuación de estudios profesionales. También podemos mencionar que hemos donado más de 1,000 dispositivos tecnológicos y conectividad en beneficio de los estudiantes. Huawei apoya con gran entusiasmo esfuerzo por integrar la educación en los niveles inicial e intermedio y superior con proyectos de modernización y uso de tecnologías de la información y la comunicación dirigidas por los organismos estatales correspondientes, pues estamos seguros que este es el camino correcto. Y otra vez, gracias por su asistencia y esperamos que cumpla con su expectación. Y finalmente, y gracias al gobierno ecuatoriano, autoridades internacionales y expertos, sin ustedes no podemos tener éxito en este evento. Y muchísimas gracias. Funes. Gracias, Fan Yanping. Bueno, hemos llegado a 2 horas de evento. Lo habíamos programado como para 1:30, nos atrasamos un poquito, pero estoy seguro que hubo muchísimo material que tuvieron a bien compartirnos los diferentes ponentes. He visto varios comentarios pidiendo la información. En este caso, entiendo que a través de la cámara y de Huawei, de Clara, podemos hacerles llegar parte de la información. Y bueno, gracias una vez más por su tiempo, por todas sus aportaciones y sobre todo a todos también quienes acompañaron. Gracias por su atención. Que pasen muy buenas tardes. Gracias, igual. Muchísimas gracias. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Excelentes los ponentes. Muy buen evento. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, linda tarde. Muchas gracias, excelentes Linda tarde ponencias. para todos. Muchas gracias, linda tarde. Gracias, linda tarde. Gracias. Una linda Excelente tarde. ponencias, linda Muchas tarde. gracias, ponencias, felicitaciones. Gracias. Hasta luego. Interesante trabajo realizado. Gracias, una buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su intervención muy interesante. Muchas gracias. Gracias por la invitación y las presentaciones excelentes. Gracias por su excelente ponencia. Gracias. Muy amables. Gracias por la ponencia. Gracias.
Muchas gracias a todos. Ha sido lindo compartir esta experiencia con ustedes. Gracias. Que pasen buenas tardes con todos y todas.